farmacológicamente de dos formas, ¿no? Uno que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y la otra que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Con respecto a la fracción de eyección disminuida, vimos, ¿no?, la terapia farmacológica que nosotros podemos adoptar para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Normalmente estos pacientes con disfunción sistólica, el primer escalón, cuando el paciente llega con un grado de insuficiencia cardíaca clase funcional 1, normalmente se lo maneja primeramente con IECA, ¿no? Si el paciente, aparte de eso, si el paciente le llega con una clase funcional 2, vamos a usar IECA más diurético más un beta bloqueante. Ya habíamos visto, ¿no?, que los beta bloqueantes son una buena medicación y una opción muy importante para el manejo tanto de hipertensión arterial como insuficiencia cardíaca, porque aparte de disminuir el cronotropismo y el inotropismo del ventrículo, ayuda a evitar la remodelación cardíaca, o sea que se llene de fibroblastos y por ende los miocitos del ventrículo sigan funcionando, ¿no? Si le llega una clase funcional 3, pueden aumentar los medicamentos anteriormente mencionados con la espironolactona, ¿no?, que es un diurético, en este caso bloqueante ahorrador de potasio, ¿no?, que va a ayudar al control de esto. Y cuando llegue en clase funcional 4 hay que agregar medidas de soporte, inotrópicos y endovenosos. En estos casos a veces se utiliza dopamina o noradrenalina, ¿no? Y en algunos casos, cuando viene asociado con hipertensión arterial, nitroglicerina, oxina. Aparte de eso hay que tener algunos manejos, ¿no?, como medidas generales. La dieta, ya habíamos mencionado que la dieta tiene que ser hiposódica, con una restricción hídrica entre 1500 ml a 2000, ¿no?, para evitar la sobrecarga de volumen. Actividad física normalmente adaptada según la fracción de eyección. Si tiene una fracción de eyección disminuida, leve, y en algunos casos moderada, se puede hacer actividad física. Pero si ya está en severo, va a ser muy difícil que este paciente pueda realizar actividad física, entonces está contraindicado, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. En estos casos, la fracción de eyección está conservada, por ende el gasto cardíaco al comienzo va a estar conservado, pero mientras más va evolucionando la patología, el gasto cardíaco también va disminuyendo, lo cual va a reflejar en el paciente disnea, fatiga, poca tolerancia a la actividad física, etc., ¿no? ¿Cuáles son las principales características que condicionan la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Son disfunción diastólica. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo, por alguna razón, no se relaja totalmente para albergar toda la sangre que viene de las aurículas. Por ende, si aquí en las aurículas hay 50 ml y este ventrículo no puede relajarse, no va a poder recibir los 50 ml que viene de la aurícula. Por ende, la cantidad de sangre que baja al ventrículo va a ser menos, por ejemplo 30 ml. ¿Y qué pasa con el remanente 20 ml sobrante? Va a producir que la válvula, en este caso la válvula mitral, se abra y haya una regurgitación de sangre durante la sístole de ese excedente de sangre que no puede ser almacenado en el ventrículo por la disfunción diastólica, ¿no? Otro ejemplo de agrandamiento del ventrículo izquierdo y volumen intravascular aumentado. Cuando estos pacientes con insuficiencia cardíaca y sobre todo de una miocardiopatía dilatada se ve, va aumentando de tamaño el ventrículo, pero al aumentar de tamaño, la fuerza de contractilidad de los miocitos se va haciendo más ineficiente. En ese momento, cuando ya está muy dilatado el ventrículo, va a entrar una buena cantidad de sangre, se van a pasar los 50 ml de la aurícula, pero al momento de hacer la contracción, no va a llegar a salir todo el contenido sanguíneo hacia la aorta y por ende va a quedar un remanente en el ventrículo, lo que a la larga puede predisponer a la formación de coágulos y también regurgitación en la próxima diástole, en la próxima sístole de sangre hacia la aurícula izquierda, ¿no? Acoplamiento ventricular arterial anormal. Normalmente esto se debe por dos motivos. Tenemos aquí el corazón,
ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no es cierto? Normalmente, si se dan cuenta, la aorta entra en contacto con el septo interventricular. Cuando hay un acoplamiento de ventrículo arterial normal, pueden ser dos cosas: que esta arteria esté muy calcificada, o sea, al estar muy calcificada, va a ser menos distensible, y cuando la sangre salga del ventrículo izquierdo por la aorta, esta arteria, porque está más endurada, va a ser difícil que la fuerza de la sangre que sale del ventrículo izquierdo pueda distender esta arteria. Por ende, parte de la sangre va a pasar al resto del organismo, pero otra va a regurgitar nuevamente hacia el ventrículo izquierdo. Eso pasa cuando el acoplamiento arterial es anormal. En otras palabras, cuando la arteria está muy calcificada, por ende no tiene mucha elasticidad, y cuando pasa la sangre, ¡pum!, la devuelve hacia atrás. ¿Ya? Eso es una regurgitación. Y la otra es cuando este septo interventricular está muy engrosado, cosa que cuando el ventrículo izquierdo produzca una contracción, la sangre no va a poder salir. ¿Por qué? Porque el septo interventricular obstruye la arteria aorta. Por ende, la sangre no va a salir y va a acumularse nuevamente en el ventrículo izquierdo. Insuficiencia del micardio derecho. Normalmente, si aquí en el lado derecho hay una insuficiencia, toda la sangre va a ir a la circulación pulmonar. Pero cuando lleguen de las venas pulmonares la sangre, no va a haber la misma cantidad de la que llega acá. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia cardíaca derecha. No hay la suficiente fuerza para enviar la sangre a las arterias pulmonares. Por ende, la sangre que venga de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, el volumen va a estar disminuido. Entonces aquí el problema no es la contracción del ventrículo izquierdo, sino que no le llega el suficiente volumen al ventrículo izquierdo para hacer un gasto cardíaco eficiente. Incompetencia cronotrópica. Esta es cuando el ventrículo o alguna de las cámaras tiene una frecuencia cardíaca acelerada. Por ejemplo, todo se contrae uniformemente. Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Pero va a haber un momento en que una cámara puede entrar en fibrilación o puede hacer un flute. Entonces no se va a contraer adecuadamente. Al haber un aumento de la frecuencia cardíaca, no va a haber una correcta diástole, y también por ende no va a haber una correcta sístole ventricular. Y eso va a causar insuficiencia cardíaca. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es el mismo ejemplo aquí. Normalmente el miocardio se hipertrofia, y al hipertrofiarse el miocardio, la cantidad de sangre que puede recibir el ventrículo va a ser menor. ¿Por qué? Porque normalmente el músculo del miocardio no crece hacia afuera, más bien crece hacia el endocardio, y al hipertrofiarse va a disminuir el volumen que puede entrar a ese ventrículo. ¿Ya? Entonces eso es lo que puede pasar cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y bueno, una arteriopatía coronaria, normalmente cuando hay una isquemia del miocardio, esto va a producir que haya una isquemia de los miocitos, y por ende no va a haber contractilidad ventricular. No sé si me dejé entender. Esos son varios ejemplos de una insuficiencia cardíaca por fracción de eyección concentrada. Bien, repasamos nuevamente. Normalmente hay una disfunción sistólica, normalmente esta es subclínica en reposo del ventrículo izquierdo. Hay incompatibilidad cronotrópica del ventrículo izquierdo. La explicación posible para el desarrollo de una forma progresiva y una patología de envejecimiento, exceso de fibrosis miocárdica y disminución de la compliance del ventrículo izquierdo. En otras palabras, todas estas patologías mecanismos fisiopatológicos que hemos mencionado, son de patologías de evolución crónica. Normalmente esto da síntomas en edades muy avanzadas. El paciente al comienzo, si es joven cuando la padece, no va a manifestar síntomas a menos que empiece a hacer esfuerzo físico. Pero cuando va aumentando la edad, van aumentando más los mecanismos fisiopatológicos y el paciente va manifestando más síntomas. Va a haber una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, una rigidez aórtica y ventricular, es lo que les mencioné del ejemplo cuando la sangre no puede vencer la rigidez del vaso sanguíneo en este caso. Función sistólica normal o anormal en algunos casos, ¿no? Y puede ser que por la misma isquemia del miocardio se produzca lo que es
un exceso colágeno tipo 1 en lugar de los miocitos, una remodelación cardíaca. Sintomatología: manifiestan signos y síntomas similares a la insuficiencia cardíaca. Normalmente estos pacientes no manifiestan sintomatología hasta que entran en insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección disminuida, o sea, se parecen, van a manifestar disnea, ortopnea, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, etc., ¿no? En este tipo de pacientes la tolerancia al ejercicio es muy reducida, muy diferente a lo de la fracción de eyección disminuida. Principalmente se debe a un aumento de la presión de la aurícula izquierda o de la diástole del ventrículo izquierdo, ¿ya? Lo cual se transmiten a las venas pulmonares causando menor adaptabilidad pulmonar. Tratamiento. Bueno, el tratamiento actualmente es empírico, no hay una guía que te diga, digamos, la manera correcta de tratar este tipo de insuficiencia cardíaca. Como les digo, normalmente se dan patologías crónicas. Entonces, normalmente al comienzo el que falla es el lado izquierdo, pero cuando empieza a fallar el derecho es donde el paciente empieza a manifestar sintomatología. Entonces, normalmente el tratamiento va a ser tratar la causa que desencadena la insuficiencia y tratar algunos signos y síntomas que manifiesta el paciente. Por ejemplo, congestión y edema, sebasor diurético, ultrafiltración, restricción de sodio, vasodilatadores para disminuir la precarga, hipertensión arterial, uso de betabloqueantes, ARA2, IECA, diuréticos piacídicos. Si hay una insuficiencia cardíaca asociada por una alteración de la frecuencia o ritmo, puede ser una arritmia, mantener la frecuencia a 60 latidos por minuto es lo recomendable. Normalmente estos pacientes van al haber una dificultad para el llenado del ventrículo izquierdo, a la larga va a producir arritmia, puede producir principalmente flúter ventriculares. Entonces, nosotros tenemos que tratar que estos pacientes mantengan una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Es más, en algunos casos, cuando el paciente viene asociado con una hipertrofia del miocardio del ventrículo izquierdo, en algunos casos los 60 latidos por minuto no están indicados, a veces le bajan hasta 50. ¿Para qué? Para tratar de que durante la diástole ese ventrículo pueda llenarse adecuadamente. En pacientes con hipertrofia miocárdica, al hacer diástole, como está disminuida la capacidad del ventrículo izquierdo, al hacer una diástole no llega a recibir la suficiente sangre de la aurícula izquierda. Por ende, la reducción de la frecuencia cardíaca para tratar de aumentar el tiempo de diástole para que cuando haya una síntole ventricular haya un adecuado gasto cardíaco. Normalmente en estos casos se tiene que utilizar terapia con marcapasos si es necesario, lo vamos a ver dentro de un momento. Cardioversión y ablación. La ablación es quemar algunos lugares del miocardio para producir isquemia, para que estos miocitos se atrofien y disminuyamos la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Comorbilidades: en el caso hay que tratar de evitar isquemia miocárdica, la dislipidemia, la nefropatía crónica. Por ejemplo, en isquemia miocárdica y dislipidemia hay que agregar antiagregantes plaquetarios. Para la dislipidemia, algunos estatinas para controlar la formación de ateromas en los vasos sanguíneos, ¿no? Ejercicio, si es una insuficiencia cardíaca leve o moderada, están indicados. Control de peso es muy importante en este tipo de pacientes. Y tratamiento de la apnea del sueño. Ese tema de apnea del sueño de neumología no lo di. Yo creo que es muy importante. No lo di porque no está en el programa analítico de la materia de campo. Debería llevarlo porque aquí, por lo menos de los que están aquí, un 10% ronca. Y si no ronca, sufre de apnea del sueño y no lo sabe. Y es muy importante porque a la larga, cuando la apnea del sueño está descontrolada, puede producir hipertensión, puede producir infarto agudo de miocardio, un montón de cosas. Entonces la apnea del sueño creo yo que debería ser un tema que deberían llevar. Tal vez no lo llevan porque como lo llevan anual tratan de meter las patologías que son netamente de un médico general, pero la apnea del sueño es, se podría decir, una patología muy común en nuestro medio que muchos la infravaloran. Como le digo, los que tienen un IMC de sobrepeso en adelante deben tener apnea del sueño y no lo saben.
Si ustedes son de las personas que cuando duermen dicen dormir pero no descansé, si despiertan con eso, de esa forma más seguro tienen apnea del sueño y a la larga pueden producir efectos como insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, entonces sería bueno que... Bueno, ahí termina el tema de insuficiencia cardíaca y vamos a